Hola Iglesia, bienvenido una vez más a nuestra transmisión de Iglesia Esfera. Va a estar increíble y no puedes despegarte de tu sillón, ahí donde estás. Vamos a exaltar el nombre de Jesús. Nos encantaría saber de dónde nos estás viendo, así que abajo en los comentarios puedes poner un hola, puedes poner un Dios te bendiga o escríbenos de dónde nos estás viendo y escuchando. Nos encantaría saber de ti. Dice la Biblia que te bendiga tu pueblo fiel, y yo creo que aquí hay un pueblo fiel, así que yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que le regales una sonrisa al que está a tu lado y le digas: vamos a exaltar el nombre de Jesús. Aun si todo cae, sé que todo va a estar bien. Si todo sale mal, sé que no será el final. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. En cada temporada mi canción a ti será, en medio del desierto, mi corazón formando estás. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, Sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien. todo va a estar bien. Bondad que no se entiende, mi amor que se comprende. Asombrado estoy de ti, mi Dios. Y en todos mis días tu gracia inmerecida me seguirá, me cubrirá. Bondad que no se entiende, mi amor que se comprende. Asombrado estoy de ti, mi Dios. Y en todos mis días tu gracia inmerecida me seguirá, me cubrirá. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Su gracia nos dio, por
en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó. Siendo inocente Él murió. Mi mente no puede entender grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo soy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. Tiene la cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora soy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú.
buen video acabamos de ver, y ver la cara de las personas nos debe de llenar de satisfacción, porque tú y yo como iglesia somos parte de esta generosidad. Y sabes, ha llegado el tiempo de levantar nuestros diezmos y ofrendas, y esta semana el devocional del pastor Andrés se llamó generosidad, y uno de los versículos que me llamaron más la atención fueron estos. El Salmos 37, versículo 23 dice así: cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar, porque Dios le dará su apoyo. Ni antes cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Cuando la gente honrada regala algo, siempre lo hace con generosidad, y sus hijos son una bendición. Y esto es lo que tú y yo somos una bendición. Y Dios nos ha llamado a bendecir a otras personas, a ser generosos con otras personas, a que cuando nosotros podamos estirar nuestras manos, no tengamos el puño cerrado, sino tengamos el puño abierto y extendidos nuestros brazos para poder ayudar a alguien. Esto es algo que el pastor Andrés siempre dice, que seamos de brazos extendidos y de puños abiertos. Y ese es el tipo de iglesia que tú y yo somos. Y esta es parte de nuestra cultura, el ser generosos. Y sabes, hoy quiero orar por ustedes y darles las gracias por su generosidad, por sus ofrendas, por sus diezmos, por los que han depositado en las cuentas de banco, por los que han venido a dejar su ofrenda. ¿Sabes? Estamos queriendo hacer nuestra transmisión muchísimo más increíble, y esto es parte de lo que sucede cuando tú y yo somos generosos. Así que quiero orar por las finanzas de nuestras familias, y tú que nos estás viendo ahí, puedes cerrar tus ojos un momento y vamos a orar. Señor Jesús, yo quiero darte gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada persona en la Iglesia Esfera que ha sido generoso con sus ofrendas, sus diezmos, Señor. Y aquellos que no han tenido la oportunidad, yo te pido, Señor, que tú aumentes, Señor, sus finanzas, que aumentes su trabajo, Señor, y que juntos puedan ser parte de esto que somos como iglesia, una iglesia generosa, Señor. Si alguien está pasando por necesidad en este momento, Señor, yo declaro bendición sobreabundante en su vida, Señor. Aún más trabajo, aún más ingresos, Señor. Alimento en su casa, Señor. Bendecimos a las familias de nuestra iglesia, Señor, y a las familias de Acapulco, Señor. Milagros empiezan a suceder a nuestro alrededor, Dios. Yo te pido que si alguien está enfermo en este momento, Dios, tú puedas traer sanidad en su cuerpo, sanidad en su mente, Dios, sanidad en nuestras vidas, Señor. Bendice nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar un domingo más con nosotros en la transmisión. Creo que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas y vamos a salir de esta reunión totalmente llenos de Dios, llenos de fe, llenos de esperanza. Y quiero comenzar a hablarte algo, quiero contarte algo. ¿Sabes? A través de la historia ha habido muchos personajes, mucha gente que ha influenciado a muchas personas. A veces miles, a veces cientos de miles. A veces para bien, a veces para mal. Un ejemplo de alguien que fue un mal líder, por ejemplo, ha sido Adolfo Hitler. Tú, si sabes de historia, conoces acerca de eso. Él puso la idea en la gente, sembró la idea en la gente de que ellos como alemanes eran la nación perfecta, de que ellos tenían que dominar a todo el mundo. Inclusive cuando dominaban a un país sentían que le estaban haciendo un favor y que lo estaban salvando. Y mucha gente, cientos de miles de personas lo siguieron y cometieron atrocidades, homicidios, hubo mucha muerte, mucha destrucción, mucha pobreza. Fue algo muy horrible en la historia de la humanidad. Otro mal ejemplo también, por ejemplo, es Charles Manson, este joven, este hombre músico, juntó a un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, y les dijo que él era Dios, les enseñó una religión, supuestamente que era la verdadera religión, y se drogaban, violaban, mataban, robaban, hacían cosas horribles. Muchos jóvenes lo siguieron por muchos años hasta que fue detenido. Pero también ha habido gente buena, por ejemplo, el doctor Martin Luther King, que él en Estados Unidos sembró la semilla para abolir la esclavitud y contra la discriminación de la raza negra, de la raza afrodescendiente. Y mucha gente también lo siguió, universitarios, muchos jóvenes, muchos adultos, ancianos, inclusive gente blanca, porque sus ideales eran buenos y eran nobles. Pero para mí el mejor líder de la historia es y seguirá siendo Jesús, al que tú y yo estamos siguiendo, porque han pasado 2000 años, han pasado generaciones, han pasado muchas etapas de la historia y Él sigue vigente. Actualmente millones de gente le siguen, le adoran y lo aman. Después de 2000 años ha trascendido por muchos años, por muchas generaciones, por muchas etapas y por mucho tiempo, y lo seguirá haciendo por mucho tiempo más. Y sabes,
quiero decir, el título del mensaje del día de hoy es Ven y sígueme. Así que si quieres anotar ahí en tu libreta, en tu smartphone o en tu tablet, escribe ahí Ven y sígueme y prepárate porque vamos hoy a leer muchos versículos, así que para que tomes nota, espero que te guste mucho la Biblia porque vamos a leer muchos versículos el día de hoy. Y bueno, quiero empezar leyendo Mateo 4, 18 y 20. Mateo 4, versículos 18 al 20. Y dice lo siguiente. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y le siguieron. Y sabes, este versículo me causa mucha curiosidad, muchas dudas dentro de mí, porque Jesús solamente llegó y les dijo, síganme. Dice que dejaron todo, dejaron su trabajo y lo empezaron a seguir. Imagínate la siguiente escena. Tú estás en tu trabajo, tal vez en tu computadora, en tu escritorio, en tu negocio, en tu local, en tu taller. Tal vez eres maestra y estás en el salón de clases o médico y estás en tu consultorio y de repente llega un hombre y te dice, ven y sígueme. Y tú así de, ¿por qué o para qué? O sea, no lo seguirías. O sea, nadie en su sano juicio seguiría a un hombre que ni siquiera conoce. Ahora, ellos no conocían totalmente a Jesús. Habían escuchado acerca de él, pero no sabían que él era Dios, porque mucho más adelante en el Evangelio, uno de los discípulos le pregunta, Jesús, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, o sea, tanto tiempo has estado conmigo y me dices, muéstranos al Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, ellos no tenían la revelación completa en ese momento de quién era Jesús, pero ¿por qué siguieron a Jesús? Y es lo que vamos a leer ahorita. Te voy a explicar, vamos a entrar en contexto, y te quiero platicar algo para poder entenderlo. En la cultura judía, la educación era lo más importante. Era tan importante que había un dicho de los ancianos, de los maestros, que decía, una generación que no estudia la Torah es una generación que va a extinguirse. La Torah eran los 5 primeros, o son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y decía que una generación que no la aprendía era una generación que iba a extinguirse. Entonces la educación era lo más importante, y los rabíes o maestros de la ley eran el nivel más alto en la sociedad judía. Era lo que todo joven quería aspirar. Todas las familias querían que sus hijos algún día fueran rabíes, fueran maestros. Ahora Jesús era un rabí. Si leemos el Evangelio, vamos a ver que muchas veces se le llama maestro, rabí o rabino. Jesús era un maestro de la ley, así que también él tenía un estatus importante dentro de la sociedad judía. Ahora los niños a partir de los 4 años ingresaban a la primera etapa, la primera fase de la educación judía. Y la primera fase se llama Bet Sefer, que significa casa del libro. Está en hebreo, pero en español quiere decir casa del libro. Y en esta etapa, en esta fase de educación, los niños tenían que aprender toda la Torah, los 5 libros de la ley mosaica, la ley de Moisés. Ellos tenían que aprenderla de memoria. O sea, imagínate la capacidad, la habilidad de estos niños para aprenderlo. Si ellos eran buenos estudiantes y se los aprendían de memoria, pasaban a la siguiente etapa, que era el Bet Talmud. Y en el Bet Talmud significa casa del estudiante. Y en esta fase ellos tenían ahora que aprender desde el libro de Josué hasta el libro de Malaquías. Es decir, pasaba por libros históricos, libros poéticos, profetas menores, profetas mayores, todo de memoria. Imagínate también la capacidad y la inteligencia de estos jóvenes. Ahora, solamente los mejores, solamente los más capaces, los más audaces pasaban a la tercera etapa, que es el Bet Midrash. El Bet Midrash era la tercera fase y significa casa de interpretación. Ahora tenían que poner en práctica todo lo aprendido, tenían que vivirlo y llevarlo a cabo en sus vidas. ¿Y qué hacían? Lo que tenían que hacer era que buscaban a un maestro, a un rabí que ellos admiraran, que ellos lo consideraran alguien muy prestigiado, muy honorable, y le decían, maestro, quiero ser tu discípulo, por favor, enséñame a ser como tú. Entonces el maestro, el rabí o el rabino, le hacía una entrevista, lo observaba, le preguntaba acerca de las escrituras. Si él veía que tal vez no era tan bueno y que no podías alcanzar el nivel que alcanzaba, le decía, mira, eres muy bueno, amas a Dios, conoces las escrituras, pero no tienes lo suficiente para ser como yo. Así que ve, regresa a casa, aprende el oficio de tu padre y dedícate a eso y pídele a Dios que tu familia, que tus hijos puedan ser el día de mañana rabíes o rabinos. Entonces el joven se iba rechazado, se iba desanimado, se iba triste. Pero si el maestro veía capacidad en él, si él decía, ¿sabes qué? Él es bueno, él va a ser como yo, va a hacer las cosas que yo hago, va a interpretar como yo interpreto, va a predicar como yo predico, va a hacer las cosas que yo hago. Entonces le decía la siguiente frase. Él extendía su mano hacia el joven y le decía, Lech a Ara.
Eso es en hebreo, lo repito. Lech ara, que quiere decir ven y sígueme. Esta misma frase es la frase que Jesús le dijo a estos discípulos, a esos pescadores. Les extendió la mano y les dijo, Lech ara, ven y sígueme. Ahora, si ellos siguieron a Jesús es porque no estaban siguiendo a ningún maestro. Y ellos estaban pescando. Si no estaban siguiendo a ningún maestro y estaban pescando, es porque alguien les dijo que no eran capaces, que no tenían lo suficiente para ser como ellos y que tenían que regresar a su casa y hacer el oficio de sus padres. Ellos vivían frustrados, alguien les dijo que no tenían lo suficiente, alguien les robó sus sueños, alguien les robó sus ilusiones. Y de repente Jesús viene y les dice, hey, alguien te rechazó, alguien dijo que no eras bueno, pero yo te digo, si eres bueno, yo te amo, yo creo en ti, yo tengo fe en ti, ven y sígueme. Entonces inmediatamente ese sueño se prendió nuevamente dentro de ellos, se volvió a encender y comenzaron a seguirlo. Por eso ellos dejaron todo, porque Jesús era un rabí, alguien que otro rabí los había rechazado, pero Jesús como rabí no los rechazaba. Él los abrazaba y les decía, yo te amo, yo te quiero y yo voy a hacer de ti una gran persona. Y es lo mismo que Jesús nos dice a ti y a mí. Nos dice, ven y sígueme. Y ellos comenzaron a seguirlo. Ahora tiene más sentido, ¿verdad? Cuando entendemos por qué ellos lo siguieron. No era un desconocido, no era cualquier persona. Era una persona honrada. Jesús era una persona que los demás admiraban. Y Él estaba acercándose a sus discípulos para que lo siguieran. Tú y yo tenemos un llamado para seguir a Jesús. Jesús no está buscando fans, Jesús no está buscando seguidores, no está buscando likes en Facebook o gente que lo siga en TikTok. Jesús está buscando discípulos. Tú y yo estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Y quiero que el día de hoy veamos tres cosas a las que tú y yo como discípulos somos llamados. Y el primer punto es ser como Jesús. Tú y yo estamos llamados a ser como Jesús. Por eso Pablo dijo en la Biblia, alguna vez dijo, sean imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Es el llamado más grande que tenemos, ser discípulos de Jesús e imitarlo. Porque sabes, en la cultura judía, cuando un rabino le hablaba a un joven y le decía, ven y sígueme, y él comenzaba a seguirlo, él tenía que hacer todo lo que él hacía. Si el maestro iba caminando y levantaba las manos, el discípulo levantaba las manos. Si el maestro subía a un monte a orar, el discípulo iba al monte a orar. Si el maestro daba dinero a los pobres, el discípulo también lo hacía. O si el maestro se hincaba a orar, el discípulo también lo hacía. Él caminaba como él, hablaba como él, trataba de ver la vida como él la veía. Entonces eso era lo que hacía un discípulo. Esa era una de las misiones del discípulo, imitar a su maestro. Y quiero que leamos Juan 14:12 y dice lo siguiente. Juan 14:12. Les digo la verdad, todo aquel que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Qué increíble que Jesús esté diciendo, hey, ¿ves todo lo que yo hice? Tú las vas a poder hacer también y aún mayores. Jesús está diciendo, tu misión como mi discípulo es hacer las cosas que yo hago. Y no solo eso, sino más grandes aún, porque yo voy al Padre y yo voy a interceder por ti. Y eso es increíble. Ahora quisiera que recordáramos lo que pasó con Pedro una vez. Resulta que una vez los discípulos estaban con Jesús y Jesús les dijo, ¿saben qué? Adelántense, yo voy más adelante, los alcanzo. De pronto en la noche, en la madrugada, empezó una tormenta así muy fuerte con vientos y todo. Y en medio de esa tormenta, los discípulos vieron que alguien caminaba sobre las aguas. Imagínate, alguien caminando sobre las aguas en medio de la noche y luego en medio del mar y una tormenta. O sea, todo estaba así como que muy tétrico la escena. Y Jesús comienza a caminar sobre las aguas. Y les dice, hey, no tengan miedo, porque pensaban que era un fantasma. Jesús le dice, no tengan miedo, soy yo, soy Jesús. Y Pedro le dice, maestro, si es cierto que tú eres Jesús, yo también quiero caminar sobre las aguas. Ayúdame, yo también quiero caminar. Entonces Jesús le dice, claro, ven. ¿Por qué? Porque Pedro, al ser discípulo de Jesús, estaba diciendo, si tú eres mi maestro y yo tu discípulo, entonces si tú caminas sobre las aguas, yo también puedo hacerlo. Yo también quiero caminar sobre las aguas, porque mi misión es hacer lo que tú haces. Entonces Jesús le dice, ven, y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Y dice la Biblia que Pedro en algún momento vio que había demasiada tormenta, que había demasiado viento y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse y le dijo, Jesús, sálvame, maestro, por favor, sálvame. Jesús le tomó la mano y lo saca del agua. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ahora nos preguntamos, ¿a qué se refería Jesús? ¿En dónde falló la fe de Pedro? ¿En dónde estuvo dudando Pedro? Porque Jesús estaba caminando sobre el agua. Pedro estaba viendo a Jesús y lo estaba viendo caminando, parado sobre el medio de la tormenta, parado sobre el mar.
Entonces Pedro no estaba dudando de Jesús porque él lo estaba viendo. Pedro dudó de él mismo. ¿Sabes? A veces tú y yo creemos en Jesús, pero no creemos lo que Jesús puede hacer en nosotros. Creemos que Dios existe, que Dios es real y lo amamos y le cantamos, pero decimos, no puedo salir de este vicio, no puedo salir de este hábito pecaminoso, no puedo salir de esto que me está haciendo daño, no puedo restaurar a mi familia, no puedo amar a mis hijos, no puedo dejar de decir groserías, no sé. No creemos en nosotros mismos y en lo que Jesús puede hacer a través de nosotros. Pero sabes, Jesús extiende su mano y te dice, yo creo en ti, camina sobre las aguas, porque si yo lo hago, que soy tu maestro, tú que eres mi discípulo, también puedes hacerlo. Si Jesús caminó sobre las aguas, podemos también caminar sobre cualquier adversidad y sobre cualquier problema. Tú y yo estamos llamados a ser imitadores de Jesús y a ser como Jesús. El libro de Hechos nos dice que en Antioquía los discípulos se estuvieron reuniendo durante un año. Entonces la gente los veía cómo hablaban, veían cómo se comportaban, veían las acciones que ellos hacían, todas las obras. Y como forma de ofensa o como forma de burla, dice que les empezaban a llamar cristianos. Ahí fue en Antioquía donde la primera vez que se pronunció la palabra cristianos. Y cristianos viene del griego y quiere decir pequeños cristos. Es decir, le estaban diciendo, ustedes son iguales a Jesús, hablan como Jesús, caminan como Jesús, hacen lo que Jesús hacía, son pequeños cristos. Y ellos sentían que se estaban burlando. Pero imagínate qué increíble que a ti y a mí nos digan cristianos. O sea, que a ti y a mí nos digan, eres como Jesús en pequeño, eres un imitador de Cristo. Y eso es genial, eso es muy bueno. Así que si eres cristiano, felicidades porque eres un pequeño Cristo en este mundo. El segundo punto es cargar su yugo. Tú y yo somos llamados a cargar su yugo, a cargar el yugo de Jesús. Y te voy a explicar un poco acerca de lo que es el yugo. Tal vez ya lo sabes, pero un yugo era una especie de un palo así de madera largo. Y este palo se ponía sobre dos bestias, sobre dos bueyes, uno en cada extremo. Entonces se lo ponían, entonces el agricultor ponía un palo en medio para que los bueyes pudieran ver el objetivo. Y los bueyes iban caminando y conforme ellos caminaban iban haciendo los surcos en la tierra para que después el agricultor pudiera sembrar. Eso se le llama el yugo. Entonces, cuando un alumno, como un discípulo, era aceptado por un rabino, él tenía que cargar su yugo. Es decir, cada maestro de la ley tenía una forma de interpretar. Cada maestro de la ley tenía una forma de ver la vida, tenía una filosofía de vida, una forma de aplicar las escrituras a la vida cotidiana. Y cada alumno que era aceptado por un maestro tenía que tomar esas ideas, tenía que hacer las suyas y tenía que vivir como su maestro estaba viviendo. Pero, ¿sabes? Los maestros de la ley en aquel tiempo, en su mayoría, tenían un yugo muy pesado. Tenían un yugo lleno de cargas, un yugo lleno de penitencias, lleno de cosas que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios. Y tanto así que Jesús los tuvo que exhortar en alguna vez, bueno, en muchas ocasiones. Pero vamos a leer Mateo 23, versículo 4 y después el versículo 13. Y dice lo siguiente, y pon atención porque eso está muy fuerte, dice, versículo 4. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas, insoportables, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Sí? Imagínate, estos maestros ponían cargas sobre la gente, pero ni siquiera eran capaces o tenían el amor o la misericordia para ayudarle. Qué feo es que estés en un problema, que estés pasando, tal vez te equivocaste, tal vez la regaste, hiciste algo que no tenías que hacer, y alguien religioso, en lugar de animarte, en lugar de ayudarte, en lugar de estar contigo, solamente te juzgue, te condene, te señale, y te condena algo muy feo, y ni siquiera es quien para ayudarte, para hablarte, hey, ¿cómo estás? Hey, mira, tú puedes, yo estoy contigo, Dios te ama, ánimo. Tanto se necesita eso en estos tiempos, en esta generación. Necesitas saber que estamos con ellos, que no están solos y que pueden salir de cualquier problema y cualquier situación. El versículo 13 dice, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley, religiosa y fariseos, hipócritas, pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Imagínate lo que le está diciendo Jesús. Ustedes le cierran la puerta a la gente de la entrada del cielo. Ustedes le cierran la puerta a las personas en su cara, no los dejan entrar. Y dice, ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. La religión se pone en medio de la puerta del reino de Dios y dice, ok, yo no entro, pero tú tampoco entras. Y he visto tantas cosas. Por ejemplo, las caminatas que luego hacen algunas personas por kilómetros de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, para llegar a un centro de adoración, de religión tradicional. Y llegan con sus rodillas totalmente cortadas, raspadas, porque caminaron de rodillas para ir a cumplir una penitencia, para que
alguien, una entidad, un Dios falso, los perdone de sus pecados. O por ejemplo, las flagelaciones que hemos visto en Taxco, que se ponen las personas y empiezan a pegarse con cosas en la espalda y se sangran toda la espalda, se cortan, después tienen hasta que coser, saturar un médico porque tienen hemorragias en su piel. O aquellos que cargan las varas así con espinas solamente para que sean perdonados. Pero yo quiero decirte algo, no hay un sacrificio que tú y yo tengamos que hacer, porque el sacrificio de Jesús cubre todo pecado. El sacrificio de Jesús cubre cualquier pecado que tú hayas cometido o que vayas a cometer el día de mañana. Así que no necesitamos caminar por kilómetros de rodillas, ir de rodillas o pegarnos con espinas o con látigos en la espalda, porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Me imagino a Jesús diciendo, oye, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Es en serio? Yo ya morí por ti en la cruz, ya sufrí, ya me golpearon, ya me humillaron, ya una lanza atravesó mi costado, de mi costilla, derramé toda mi sangre por ti. ¿Por qué haces esto? Porque Jesús, ¿sabes? Ya lo hizo. Jesús ya fue sacrificado por cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver el yugo de Jesús. Jesús dice en Mateo 11, 28, 30. Luego les dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles que yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. A diferencia de otros maestros, Jesús decía, tal vez te han puesto cargas pesadas, tal vez te han dicho, la religión te ha dicho que tienes que hacer esto para recibir perdón, pero yo te digo, hey, ven a mí, estás cansado, estás cargado, yo te voy a quitar todas las cargas, te voy a dar descanso para tu alma. Sí vas a ponerte mi yugo, pero te digo una buena noticia, mi yugo es liviano, mi carga es ligera, eso no te va a pesar, yo te voy a llenar de amor, te voy a llenar de misericordia y de gracia. La religión nos pone un yugo pesado, pero la gracia nos despoja de las cargas y nos hace caminar en libertad. La religión nos cierra la puerta del cielo en la cara, pero la gracia de Jesús las abre de par en par. Vamos a pasar al tercer punto, permanecer cerca de Él. Tú y yo estamos llamados a permanecer cerca de Él. Y ¿sabes? Quiero platicarte algo que también pasaba en la cultura judía, y era que cuando un alumno era aceptado por su maestro, por un rabino, la gente, los ancianos, sus padres, para bendecirlo a modo de bendición le decían, que el polvo de tu maestro esté sobre ti, que el polvo de tu maestro esté sobre ti. Y son un poco raros, o sea, yo no quiero estar lleno de polvo, yo no quiero estar lleno de tierra en mi cara, pero te voy a explicar por qué decían esto. En aquel tiempo, obviamente, no había pavimento, no había calles, todo era tierra, era arena, y tampoco había tenis Nike, ni tenis Adidas, ni nada de eso, eran sandalias. Entonces, cuando tú caminabas en aquel tiempo, ibas levantando polvo. Y le decían que tú estés tan cerca de tu maestro, tan pegadito a él, que su polvo caiga sobre ti. Era una referencia de decir que estés tan cerca de él, que su bendición caiga sobre ti. Que estés tan cerca de él, que aprendas a hablar como él, a ser como él, a imitarlo en todo lo que hagas. Y era una bendición que le daban las personas a los alumnos. Y Juan 15, 4 al 5 dice lo siguiente. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, a menos que permanezcan en mí. Ciertamente soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Amigo, amiga, tú y yo no podemos hacer nada alejados de Jesús. Jesús dice, yo soy la vid es el árbol de donde salen las uvas. Dice, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Si ustedes están pegadas a mí, entonces van a producir mucho fruto y van a dar fruto y van a hacer cosas buenas, van a hacer buenas obras, porque yo les estoy dando vida. O sea, la vida fluye a través de la rama, a través del árbol, y va hacia las ramas. Y cuando la rama tiene vida, entonces puede producir frutos. En cambio, cuando estamos alejados de Jesús, nuestro espíritu se seca como una rama, nuestro espíritu vamos perdiendo ese gozo se va apagando la esperanza, se va apagando la ilusión, se van apagando los sueños. Por eso tenemos que estar y permanecer unidos a Jesús, cerca de Jesús. El fruto viene de la cercanía. Cuando permanecemos unidos a Jesús, su vida fluye en nosotros y recibimos y damos vida. Si tú y yo estamos cerca de Jesús, vamos a recibir de su vida, pero también vamos a poder dar vida, vamos a poder dar frutos, vamos a poder dar palabras de ánimos, palabras de esperanza, palabras de aliento, palabras de fe.
Todo eso va a fluir a través de la vida de Jesús, pero solamente estando unidos a Él va a fluir esa vida. Entonces tú y yo estamos llamados a permanecer cerca de Jesús. Estoy casi concluyendo con el tema del día de hoy y me gustaría que repasáramos los 3 puntos. Recuerda, como discípulos de Jesús, somos llamados primero a ser como Jesús. Estamos llamados a cargar su yugo, el cual es ligero y no pesa nada, es muy fácil de cargar. Y también estamos llamados a permanecer cerca de Jesús. Tú fuiste llamado por Jesús, no importa tu condición, no importa cómo estés ahora, no importa la circunstancia en la que estés viviendo. Tal vez tú puedas decir, es que Víctor, aún tengo este vicio, aún digo palabrotas, aún no puedo perdonar a mi familia, aún no puedo perdonar a los que me hicieron daño, aún estoy haciendo cosas malas. No sé lo que estás pasando, pero yo quiero decirte, Jesús te llama, te ha llamado, no por tu condición, sino porque Él te ama. Jesús no llama a gente perfecta, Jesús llama a gente imperfecta para que su amor perfecto habite en nosotros. Jesús te ha llamado para habitar dentro de ti. Inclusive Jesús te llamó antes de que hicieras algo bueno o antes de que hicieras algo malo. Jesús ya te amaba. No importa si has hecho cosas malas o has hecho cosas buenas. Jesús te llamó mucho antes de que tú hicieras algo. Y quiero que leamos Jeremías 1, versículos 5 al 10. Y dice lo siguiente. Te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré profeta a las naciones. Qué increíble que Jesús, antes de que tú nacieras, antes de que Él te formara en el vientre de tu mamá, Él ya te había apartado, Él ya te había elegido desde mucho antes. Cuando Jesús fue con Pedro y con Jacobo, y con los demás discípulos, no los escogió en ese momento, Él los había elegido desde antes que ellos nacieran. Jesús ya los había elegido y tiene un propósito para ellos, como lo tiene también para ti. Ahora continuamos leyendo. Antes de que nacieras te aparté y te nombré profeta a las naciones. Ahora, profeta a las naciones no es algo extraño. Ser un profeta de Dios es alguien que habla palabra de vida, es alguien que habla del amor de Dios, alguien que da esperanza, alguien que habla palabra de fe, alguien que habla palabras de vida. Eso es ser un profeta de Dios, alguien que habla de parte de Dios. Y dice lo siguiente: oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven, o soy demasiado viejo, o soy demasiado pecador, o soy demasiado impuro, o soy demasiado enojón. No sé cuál pretexto pongas, pero dice Dios, no digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No tengas miedo a la gente, porque yo estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano y tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Dios ha tocado tu boca con su mano y ha puesto sus palabras en tu boca y ha puesto autoridad para que puedas derribar reinos. ¿Qué reinos vas a derribar? Reinos de maldad en nuestras vidas, de egoísmo, reinos de adulterio, reinos de fornicación, reinos de vicio, reinos de desunidad familiar, todo aquel reino que esté opacando a Dios en tu vida y que esté destruyendo tu familia, esté destruyendo tu vida. Tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús para derrocarlo y para derribarlo, pero también te ha dado la autoridad para edificar y para plantar. Para edificar y plantar amor, para edificar y plantar fe, esperanza en las personas, en tu familia, en tu trabajo, en tus amigos y en cualquier esfera que tú te muevas. Dios te ha llamado para hacer grandes cosas. Quiero volver al inicio de lo que estábamos hablando, cuando en la escena Jesús va a buscar a los discípulos. ¿Sabes? Me encanta porque Jesús rompe tradiciones, Jesús rompe con la religión, rompe con paradigmas, porque la costumbre era que el discípulo, que el alumno fuera a buscar a un maestro. Pero Jesús rompe con esto y es Jesús el que va a buscar a las personas. Así como Jesús me ha buscado a mí, Jesús te ha buscado a ti. Jesús no espera que tú vayas a Él. Jesús viene a ti directamente a hacerte un llamado. Él extiende su mano sobre tu vida en la condición en la que estés. Así como Pedro y Jacobo y los demás que estaban pescando. No sé qué condición estés, pero en ese momento Jesús extiende su mano y te dice, Lech ahara. Ven y sígueme. Jesús está haciendo una invitación para que tú le sigas. Y si tú ya sigues a Jesús, déjame decirte, o quiero decirte algo, que el polvo de tu maestro esté sobre ti, que estés tan cerca de Jesús, que su amor, que su bendición, que su poder te llene y te cubra. ¿Qué te parece si te pones de pie o ahí sentado donde estás y hacemos una oración? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Jesús, porque tú nos amaste primero, Señor.
porque aún en nuestra condición, en nuestro momento más turbio, más oscuro, Señor, tú nos amaste, tú nos abrazaste, tú extendiste tu mano y nos dijiste, ven y sígueme. Y Señor, hoy te estamos siguiendo, hoy te estamos amando. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos, Señor, a cargar tu yugo, Señor, el cual es ligero y cual es fácil de cargar. Y ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que también nos ayudes a amar a las personas, nos ayudes, Señor, a hacer lo que tú hacías, Señor. Te pedimos que podamos estar cerca de ti, Señor, tan cerca de ti, Señor, que el polvo de tus sandalias caiga sobre nosotros, que tu bendición caiga sobre nosotros, Señor, que tu amor, que tu fe, Señor, que todo lo que tú eres, Señor, nos cubra totalmente. Hoy te damos gracias, Dios, porque nos has salvado, porque nos diste vida eterna, Señor. Padre, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabes? Si tú llevas poco tiempo siguiendo la transmisión de Esfera, o tal vez no has aceptado a Jesús como tu Salvador, yo quiero decirte que también esta invitación es para ti. Jesús hoy también extiende tu mano para ti y te dice, ven y sígueme. En Apocalipsis 3 dice lo siguiente: yo toco a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Jesús te hace una invitación. Jesús está tocando la puerta de tu corazón en este momento. Espera que tú le abras para que él pueda entrar y ser tu amigo y tengas una relación muy profunda con él. Y Jesús va a transformar tu vida. Y no es muy complicado, no es muy difícil hacerlo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente creer en él, solamente poner tu fe en él. ¿Qué te parece si me permites hacer una oración, acompañarte, guiarte en una oración para que puedas decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor, yo quiero seguirte y Señor, quiero ser transformado por ti? Le voy a pedir a las demás personas que también oren. Vamos a orar todos juntos para no dejar solos a estas personas que van a hacer la oración. Así que, ¿qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Yo te pido, Señor, que me perdones por todos mis pecados. Yo reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti, Señor. Pero hoy vengo con un corazón arrepentido, reconociéndote como mi Señor y como mi Salvador. Señor, yo creo que tú eres Dios, Señor. Yo creo que moriste en esa cruz por mis pecados, pero que al tercer día tú te levantaste y que estás reinando con poder, Señor. Y yo creo que tú me vas a dar vida, yo creo que tú vas a restaurar mi familia, vas a restaurar mi trabajo, vas a restaurar mis relaciones, Señor. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, abro las puertas de mi alma, abro las puertas de mi vida y te pido que entres, Señor, y te quedes conmigo para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Deseo que tengas un excelente inicio de semana y que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Hasta luego. Hemos llegado al final de nuestra transmisión, pero déjame darte 3 grandes avisos. El primero es que este próximo domingo es imperdible porque hemos preparado una nueva serie de temas para ti. No puedes despegarte de este canal. El segundo aviso es que vamos a tener otro devocional. Yo creo que los devocionales han sido de crecimiento espiritual y ha aumentado nuestra fe. Así que yo quiero pedirte que en este momento nos mandes un mensaje de WhatsApp al teléfono que va a estar apareciendo. Queremos saber de ti y queremos agregarte a nuestros grupos del devocional. Y el aviso número 3 es que vamos a tener nuestro curso Alfa una vez más a través de Zoom. Básicamente en Alfa hablamos 3 cosas importantes: Dios, fe y la vida. Va a ser este martes 11 de agosto a las 8:30 de la noche y tú puedes ser parte. Mándanos un mensaje también y di yo quiero estar en curso Alfa y anotarte en la lista. Y bueno, hemos terminado por hoy, pero no se te olvide 3 cosas: suscribirte al canal, darle me gusta, comentarlo y va la cuarta cosa, compartirlo con amigos y familiares. Dios te bendiga.